Vamos a tener el segundo tema de esta serie de predicaciones y vamos, como se había anticipado y a la votación de ustedes, a hablar acerca del libro de los Proverbios. Y aquí tenemos una imagen, una ilustración de Gustave Doré, un pintor francés, bueno, un pintor, escultor, ilustrador del siglo XIX. Él fue una persona muy innovadora, hacía arte como esta imagen que ven ahí, que se supone en su imaginación es el rey Salomón escribiendo los proverbios. Lo interesante de su trabajo es que lo hacía en madera y lo hacía en madera para que luego se sacaran todas las copias que necesitaran. Tenían esta parte de madera y ponían las hojas sobre ellos y se hizo muy popular por esa razón. El asunto es que, de acuerdo a su imaginación, él nunca había visto algo como eso, pero le decían que hiciera ilustraciones acerca de la Divina Comedia, por ejemplo, acerca de Don Quijote también, y acerca de la Biblia. Tiene dos ilustraciones, dos libros completos acerca de ilustraciones de la Biblia, y la mayoría del imaginario popular ahora, la idea que tenemos de cómo era, por ejemplo, Sancho Panza y el Quijote, vienen de la idea de Gustavo Doré. Así que me gustó poner esta imagen porque representa a un hombre viejo con este aspecto real, escribiendo en hojas de papiro y ilustrando los proverbios. Y ya mi hermano Irán nos contaba la semana pasada acerca de este rey como el hombre más sabio que ha existido, y nos habló también del proverbio más famoso, y yo creo que el mundo cristiano conoce, que es acerca de la sabiduría y cómo empieza el principio de la sabiduría. Si recuerdan, completan el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y este hombre, además de ser reconocido en todo el mundo antiguo, hizo alianzas políticas, intercambios con ciudades de aquella época de tipo comercial, que hicieron posible la construcción del templo, un tiempo de esplendor, un tiempo de gran riqueza y bonanza, un tiempo también de paz en el que floreció todo y en el que este rey se consagró como el prototipo de lo que es un gobernante sabio y una ciudad muy próspera. Entonces, vamos a estar viendo algo porque algo tenía este hombre en el sentido de que Dios le bendecía, y vamos a recordar la historia que ya lo repetiremos y que se encuentra en Reyes. Entonces vamos a ver así el libro de los Proverbios, vamos a decir un poco de quién es el rey Salomón, el proverbio más famoso, que es el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Este hombre entonces tuvo fama y tuvo fortuna, fue una especie de rockstar de la época antigua. Todo el mundo quería conocerlo, todo el mundo quería hablar con él, y de todas partes del mundo, incluso desde África y lugares lejanos, venían para procurar hablar con él y encontrarse con la sabiduría personificada que era este hombre, dando una época de esplendor al reino de Dios, al pueblo de Dios, quiero decir, y que tuvo como parte culminante de su desarrollo la construcción final del templo, aquel tabernáculo de pieles de animal que habían dado por todo el desierto. Ahora iba a tener un lugar fijo dentro del corazón de Jerusalén, y era la construcción magnífica del templo. La Biblia dice que traían cedro de Líbano, que talladores de piedra y talladores de toda clase de artesanías, orfebres de todo el mundo, venían para participar en la construcción del famoso templo de Salomón. También dice una sección de Reyes que el oro tenía abundancia y era tan importante que la plata no tenía valor, estaba prácticamente por las calles y nadie quería tener nada de plata porque el oro era algo que había en abundancia. Así que ese periodo de prosperidad y paz es recordado aún hoy por el pueblo judío como un periodo de gran sabiduría. Ahora quiero hacer un paréntesis y decirles algo acerca de esto. Pongan atención porque seguramente algo tiene que ver. Verán, entre 1901 y el 2023 se han entregado poco más de 900 premios Nobel, y pongan atención,
al menos 216 de esos premios Nobel, ¿sí?, se han entregado a personas judías. Pueden abrir los ojos y sorprenderse como yo, porque al menos con un progenitor judío se han ganado este galardón internacional 216 personas judías. ¿Por qué es importante, hermanos? Es importante porque representa el 22% de todos los ganadores. Es decir, el 22% de la gente que gana el premio Nobel es judía. Es importante, claro que es importante, verán por qué. Porque esto es 110 veces mayor en proporción que el resto de los países del mundo. Es decir, los judíos forman parte solamente del 0.2% de la población mundial. Y de ellos han salido 216 ganadores de premio Nobel. Hagan la proporción, es enorme. Es decir, la sabiduría, ¿dónde está? En el pueblo judío. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tal vez estamos hablando de que estas personas no solamente son herederos del pueblo de Dios, sino también de la sabiduría y de la inteligencia que Dios da. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Más datos interesantes. Los premios Nobel por judíos o recibidos por judíos comprenden, pongan atención, el 27% de los premios Nobel de química son para judíos. O sea que se las saben todas. ¿Sí? Y también el premio Nobel, 26% de los premios Nobel de medicina y física son de judíos. Es decir, un cuarto de todos los premios que se han dado. Es bastante notable, hermano, aunque usted ahorita no entienda bien de qué estoy hablando. Toda esa cantidad de personas es proporcionalmente más grande. Me llamó la atención porque entonces entiendo que la sabiduría, hermanos, que Dios da está todavía en el pueblo judío. En economía, 40% de ellos, 40% de los premios Nobel de economía son para los judíos. ¿Sí? El 11% en literatura y también algún premio Nobel de la paz. 132 de estas personas judías son radicados en Estados Unidos, 29% están en Alemania, 20% en Gran Bretaña, 14% en Rusia, 13% de Israel. También es bien sorprendente porque Israel, hermanos, es un estado formado apenas en 1947, ¿sí? En 1947. Y de entonces para acá, hermanos, porque el premio Nobel fue establecido allá por 1903, ¿sí? Desde entonces para acá, 13 personas han ganado el premio Nobel entre los judíos. Es bastante importante. Pareciera entonces que aquel don dado a Salomón se extiende también a sus descendientes, ¿sí? Y leemos así en Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová, léalo conmigo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué dícenos? Viene el conocimiento y también la inteligencia. ¿Será cierto? Tiene lógica, ¿no? Esto me pareció muy sorprendente. Ahora, hermanos, recordemos que la grandeza, la magnificencia del reinado del rey Salomón comenzó con este planteamiento de Dios. La Biblia dice allá en Reyes que el rey Salomón siguió los preceptos del rey David. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre entendido y era un hombre que buscaba adorar a Dios antes que cualquier otra cosa. En aquel tiempo la idolatría se había apoderado de toda la región y había mucha gente dentro del pueblo de Dios que no quería seguir las enseñanzas del Señor. Pero la Biblia dice en Reyes que Salomón sí lo hacía, que lo buscaba y procuraba adorarlo y alabarlo en los lugares altos. Y entonces, en relación con eso, dice la Biblia que volviendo a Jerusalén, desde un lugar que se llama Gabaón, ahí se detuvo el rey, ahí tomó la noche y entonces tuvo un sueño que lo sobresaltó porque se le presentó el Dios de Israel y le dijo, dime qué quieres que te dé. Ya lo hemos repetido antes y ustedes me pueden decir cuál fue la respuesta de Salomón. Todos lo sabemos, quizás no literal como dice ahí en el verso, pero todos sabemos lo que pidió Salomón. Dígame usted, ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. No es exacto. ¿Sí? Podemos simplificar demasiado la respuesta de Salomón, pidió sabiduría, pero fíjense bien en las palabras que utilizó en el verso 9.
Primera de Reyes 3:5, Dios le dice en el sueño, pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces la respuesta de Salomón fue esta, pon atención, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, nuevamente, Salomón dice que pidió un corazón entendido y a Dios le gustó. Le gustó que no pidiera cosas como larga vida, riqueza, destrucción de sus enemigos, no pidió poderío militar, sino que con humildad pidió un corazón entendido. ¿Para qué, hermanos? Para poder gobernar un pueblo tan grande. Estas fueron las palabras del rey Salomón. Y le agradó a Dios que Salomón pidiera esto. Pero vean, la interpretación que Dios da de lo que Salomón está pidiendo viene a continuación. Y le dijo Dios, ahí mismo estamos en Primera de Reyes, dice, porque has demandado esto, un corazón entendido, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Podemos entender o podemos hacer alguna diferencia? ¿Qué fue lo que en realidad pidió Salomón? Un corazón entendido. Y Dios le dijo, muy bien, lo que necesitas es inteligencia para oír juicio. ¿Me dicen amén? Vamos a entender la diferencia. Y entonces, sí hay diferencia porque el rey pidió algo que nos gustaría a todos entender, conocimiento, cómo funcionan las cosas para responder preguntas, para tomar decisiones y compartir lo que sabemos. Buscamos y buscamos la sabiduría de este mundo, el conocimiento de las cosas de este mundo. Lo que Dios le dio entonces, pongan atención, he aquí, lo he hecho, dice Dios, conforme a tus palabras. He aquí que te he dado, ahora sí léalo conmigo, corazón sabio y entendido. Así que lo que Salomón pidió fue un corazón entendido. ¿Y qué fue lo que le dio Dios? Un corazón sabio. ¿Hay diferencia entre las dos cosas? Sí la hay. Porque una cosa es tener entendimiento, inteligencia, y otra cosa es tener sabiduría. ¿Me dicen amén? Así que Dios está diciendo, hay una cosa que es sabiduría, te la voy a dar. No la pidió directamente, pero como no pidió nada egoísta, Dios le dijo, está bien, te voy a dar un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, aún dice Dios, también te he dado otras cosas como un bonus, ¿sí? Y el bono es, te voy a dar riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y, bono extra, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué dice ahí, hermanos? También te daré larga vida. ¿Le cayó bien a Dios? Claro que le cayó bien. Él dijo, no quiero esto, quiero un corazón entendido. Sea, dice Dios. Me gusta que hayas pedido eso. Ten un corazón entendido, pero sabio, además. Vas a tener también riqueza y gloria y vas a tener además, si haces las cosas como tu padre David, larga vida sobre la tierra. ¿Es bendición o no? Amén. Es bendición. Pasado el tiempo, hermanos, Salomón ya envejecido escribe otro libro, además de los Proverbios, que se llama el Eclesiastés. Y entonces este hombre, habiendo cursado una vida larga de muchas experiencias, de muchos emprendimientos, de haber plantado viñas, de haber fundado ciudades, de haber escrito muchos libros acerca del conocimiento humano, textos, como decía Irán la semana pasada, textos de zoología, textos de diferentes cosas, viene un momento en que ya es una persona asentada y escribe lo siguiente: hablé yo en mi corazón diciendo, está hablando el rey Salomón, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué le había prometido Dios, hermanos?
esto mismo le había prometido, ¿no? Que no había nadie como él, ni antes ni después. Me he engrandecido, como dijo Dios, y en mi corazón ha percibido, dice, mucha sabiduría y ciencia. Volvemos a separar las dos cosas, sabiduría y ciencia. Y continúa diciendo, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto, buscar conocer las locuras y los desvaríos, era aflicción de espíritu. ¿Sí? Y en la mucha sabiduría, dice, hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiero que me ponga atención porque el rey Salomón encontró que la sabiduría de Dios es una cosa y el conocimiento del mundo es otra diferente. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Buscar el conocimiento del mundo trae aflicción de espíritu. Quien añade ciencia, dice también, añade dolor. ¿Sí? No es suficiente conocer, sino que te deja insatisfecho. No es suficiente. Pidió entonces un corazón entendido y Dios le dio además un corazón sabio. Póngame atención, porque la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Veamos, por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Pero, hermanos, aunque alguien que conoce mucho es sabio, ¿sí? No es esta sabiduría de la que estamos hablando. La sabiduría que Dios nos da es aquella que, pongan atención, nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter divino en medio de cualquier circunstancia. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que nos da la sabiduría? Nos da el conocimiento, nos capacita para actuar como lo haría Dios en cualquier circunstancia. ¿Se hace diferencia? Sí, el acúmulo de conocimiento es una cosa. Usted puede ganar el premio Nobel, pero no saber qué hacer con el conocimiento de Dios. Así que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, entonces más sabios seremos. Salomón disertó acerca de temas científicos, de las aves, de los reptiles, escribió los proverbios, donde demuestra que también entiende la naturaleza humana. Pero la sabiduría es mucho más compleja, va más allá de comprender, como los psicólogos, los rudimentos de la mente. Y lo que es peor, sin tener bases, estas personas, en una ciencia que tiene menos de 100 años, o tal vez los 100, quieren aconsejar adecuadamente. Perdón si algún profesional escucha, pero hay que diferenciar lo que el mundo cree, lo que los psicólogos dicen y lo que Dios dice. ¿Me dicen amén? ¿No hay ningún psicólogo presente? ¿Algún fan de la psicología? Porque dice la Biblia, hermanos, que no son los psicólogos, sino Jehová el que da la sabiduría. Amén. Y también dice el proverbio, escrito por Salomón, entendido de lo que era, no toma placer el necio en la inteligencia, no le interesa al que es necio la inteligencia, la sabiduría de Dios, sino el placer que tiene es que en su corazón se descubra, desglose, vea entre las letras lo que está diciendo. Aquel que es necio, no quiere la sabiduría de Dios, quiere que la gente sepa lo que piensa él, que su corazón se descubra, que digan, vaya, qué amigo tan inteligente, que digan, oh, qué cristiano tan sabiondo, qué es lo que está pasando aquí, este es un hombre sobresaliente, es un hombre importante. El necio, hermanos, no ve la sabiduría de Dios, sino quiere que los demás vean lo que él cree que es sabiduría en su corazón. ¿Me dicen amén? Ahora díganme si conoce a alguien así. ¿Sí? Quizás hasta nosotros mismos podemos estar ahí en esa lista. Y entonces, vean, lo vimos en muchas formas distintas, pero quiero insistir, lo que el mundo piensa no es lo que Dios dice. La sabiduría de Dios es más alta, más compleja. Vean lo que nosotros tenemos en contraste. El mundo dice, si tienes dudas, ¿qué dice? Sigue tu corazón. No es una frase muy popular, ¿sí? En las películas de Hollywood llenas de drama y de todo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta de la persona bien intencionada, ¿qué es?
Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Me dicen amén? Nosotros mismos, hermanos, podemos estar influidos por esa idea. Pero la Biblia, hermanos, dice en Jeremías que el corazón es engañoso. Así que a veces nos dejamos llevar por el corazón, hermanos, para encontrarnos de frente con que el corazón es engañoso, y es engañoso más que todas las cosas, y es perverso, dice Dios. ¿Quién lo conocerá? A veces conoces a una persona que va en una dirección, que crees que va bien encaminado, que el mejor cristiano del mundo, y resulta que es todo lo contrario. El corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué hizo aquello? ¿Quién sabe? Parecía la mejor persona, y sin embargo, siguiendo su corazón, se desvió de lo que Dios enseña. ¿Me dicen amén? Y entonces otras personas dicen, cuando no sepas, pues solo sé tú mismo. ¿Lo han escuchado? Sé tú mismo. ¿Por qué? Porque tienes derecho como persona, tienes derecho como ser pensante a ser tú mismo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice sigue tú mismo, sigue lo que tú quieras, sigue lo que tú crees, ¿sí? Ni siquiera dice sé tú mismo, dice niégate a ti mismo y sígueme. Eso es lo que dice Jesús, ¿sí? Tome su cruz cada día y sígame. El mundo dice, cada quien tiene su verdad. ¿Han escuchado? ¿Sí? Eso es cierto para ti, pero para mí no es cierto. Lo que tú dices puede ser, pero lo que yo creo es esto. Esa es tu verdad y esta es mi verdad. ¿Me dicen amén? Eso es algo que el mundo dice, pero la Biblia, hermanos, dice yo soy la verdad. ¿Sí? Jesús. Y también dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No hay tal cosa como esta es tu verdad y esta es mi verdad. La verdad, hermanos, es una sola. Y esa verdad es Jesucristo. Vamos adquiriendo sabiduría. Es diferente del conocimiento. La gente dice, el mundo dice, si eso te hace feliz, está bien. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el mundo. Si tú naciste hombre, pero ahora quieres ser mujer y eso te hace feliz, pues está bien. Hay que respetarnos, dicen a los demás. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que aprovechará al hombre si gana todo el mundo, si hace todo lo que quiere, pero pierde su alma. ¿Cuál es la ventaja de hacer lo que te hace feliz si eso te va a llevar a perder tu alma? La Biblia dice que aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Qué otra cosa dice el mundo, hermanos? Ver para creer. Solamente creo en las cosas que se pueden ver. Y la Biblia dice, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora yo digo, hermanos, los cristianos actuales, ¿hemos visto a Jesús? No. ¿Y creemos? Bienaventurados, hermanos. Porque lo que nos revela Dios es a través de la fe y del corazón de cada uno. Porque nos negamos a nosotros mismos. Porque queremos hacer las cosas como Dios dice. Porque no solamente queremos hacernos felices, sino ganar también la salvación que Dios nos ofrece. El mundo dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. No es cierto que necesitas ir a la iglesia, no es cierto que necesitas una fe, ni tener nada, es cierto porque hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice que no. Jesús dice, yo soy la verdad, pero también dice, yo soy el camino. Y también dice, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Me dicen amén? Así que no hay muchos caminos para llegar a Dios, a pesar de lo que la gente dice. Y la Biblia señala en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. La sabiduría, hermanos, empieza a hacernos sentido cuando diferenciamos el conocimiento humano de la sabiduría de Dios. El mundo dice, hermanos, lo más importante es la familia, o en otras partes dicen, la amistad es lo mejor del mundo. ¿Lo han oído? Sobre todo cerca del 14 de febrero y esas cosas.
lo mejor es tener amigos y todo esto, y lo mejor es estar pendiente de la familia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Yo no digo que no sea importante la familia y la amistad, pero lo que dice la Biblia es esto. Oíste que fue dicho en lo antiguo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Con atención. No nomás la familia es importante, ¿sí? Vemos sobre todo en Hollywood, vemos sobre todo en estas partes que si es la familia, está bien, justifica cualquier cosa, incluso que alguien tome un arma y mate a otros para salvar a su familia. No digo que no está necesario hacer este contraste, pero nos enseñan que la familia está por encima de cualquier cosa, y lo que Dios nos dice, hermanos, es: oren por los enemigos. Y justifica: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también así los publicanos? ¿No es lo que todo el mundo hace? Entonces amen por los que los persiguen, por los que los ultrajan, y también por los que los maldicen, por los que los persiguen. Dice: y si solamente saludamos a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? O sea, ¿cuál es el mérito? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te dicen? Entonces, hermanos, lo que el mundo nos dice es una cosa, lo que Dios nos enseña es otra cosa. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Levanta la mano. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Está pesado? ¿Sí? Porque aquí, hermanos, estamos tratando de ver quién es sabio y quién es entendido entre nosotros. Muestre entonces su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Vean lo que dice a continuación. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué duro? No está diciendo, hermanos, ¿sí?, que nosotros somos sabios o entendidos. La pregunta es: ¿quién se cree sabio y entendido? Bueno, entonces demuestre con su conducta que sí lo es. Porque si nuestra conducta no está motivada por cosas buenas, entonces este entendimiento que tenemos está equivocado. No se mientan ustedes mismos. Dice: esta conducta es animal, terrenal y diabólica. Tenemos que reevaluar, hermanos, tenemos que poner nuestros conceptos otra vez, porque dice enseguida que donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Si estamos motivados por envidia, si tenemos conflictos personales, entonces no estamos haciéndolo bien. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sí? Voy a cambiarla para hacerla más accesible. ¿Quién quiere ser sabio y entendido entre nosotros? ¿Sí? Tenemos que dejar, hermanos, de pensar que somos sabios. No lo incluí, pero hay una frase que dice: no seas sabio en tu opinión, sino que tenemos que ser sabios conforme a la sabiduría de Dios. ¿Me dicen amén? Hermanos, dice que la sabiduría terrenal apela a los sentidos y las emociones. Por el contrario, la sabiduría que es de Dios, ¿a quién refleja? A veces queremos parecer sabios para que los demás se admiren y digan: el hermano es sabio, de veras que estudia, de veras. No, hermanos, la sabiduría que viene de lo alto es la que refleja a Dios y se ve en las obras de la persona. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero, hermanos, Dios desea dar esta sabiduría divina a sus hijos. Dios se complace como alguien como Salomón,
Le dice, Señor, dame un corazón entendido. Pregúntonos, en su oración o alguna vez en este ejercicio, ¿le ha pedido a Dios sabiduría? ¿Qué cantamos ahorita? Señor, dame más sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios de su sabiduría. Dios desea dar esta sabiduría a sus hijos. Y dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿De qué forma, hermanos? Y sin reproche, dice aquí, y le será dada, según Santiago 1:5. Si alguien piensa y dice, realmente no estoy siendo sabio en mi camino por este mundo. Si alguien piensa, yo no tengo la sabiduría que viene de Dios, dice claramente, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y esa sabiduría le será dada. Todos los demás tipos de aprendizaje, hermanos, son valiosos, pero son limitados a menos que se construyan sobre el conocimiento del Señor mismo. ¿Para qué nos sirve, hermanos, ganar un premio Nobel? ¿Para qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿Para qué seguimos los consejos del mundo? Sé tú mismo. ¿Para qué seguimos el concepto escucha tu corazón? La Biblia nos dice el corazón es engañoso. No confíes en lo que te dice tu corazón como una forma para guiar tu vida. No dice no seas sabio en tu opinión, sino escucha la voz de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces, dice aquí, todos los demás tipos de aprendizaje sí pueden ser valiosos. El entendimiento, la ciencia, no es que esté mal, pero si solamente te centras en ello y olvidas la sabiduría de Dios, podemos estar caminando un camino equivocado, podemos estar teniendo el enfoque errado, podemos estar faltos, hermanos, de entendimiento y de conocimiento de Dios. Para ganar la sabiduría de Dios, debemos orar y pedir por ella, mientras que la estudiamos y la vivimos en la palabra de Dios. ¿De dónde procede, hermanos, la sabiduría? Dice la Biblia de Proverbios, Dios es el que da la sabiduría. También nos da la ciencia y el conocimiento y la inteligencia, pero la sabiduría viene de Dios. Sin embargo, quiero recordar que la Biblia dice que cuando Jesús estaba en el templo, que tenía como 12 años, los papás lo buscaban porque no sabían dónde estaba. Y él les dijo, ¿por qué me buscan? Estoy en los negocios de mi padre. ¿Sí? Y señala más adelante que el pequeño se crecía y se fortalecía en sabiduría. Y si Jesús, hermanos, desarrolla la sabiduría, ¿qué más podríamos decir nosotros? ¿Le dicen amén? Quiero pedirle ahora, por favor, que anote o que no olvide en su próxima oración pedirle a Dios sabiduría. ¿Le dicen amén? Ahora quiero saber que levanten su mano para que se comprometan y digan, sí voy a pedir a Dios sabiduría. Sabiduría de la que viene de lo alto, sabiduría de la que nos enseña la voluntad de Dios, de la que es trascendente, no la sabiduría de 2 por 2, son 4. Tuve que pensar. No sabiduría aritmética, no sabiduría matemática, sino no una que nos haga ganar un premio Nobel, sino la sabiduría que nos haga hacer las cosas como a Dios le parecería bien. Entonces, para ganar la sabiduría de Dios debemos pedir y orar por ella. Pero quiero decirles a los que tantas distracciones en este mundo amenazan con separarnos de Dios. Acabamos de ver esas frases que son populares: sigue tu corazón, sé tú mismo, confía en lo que piensas, y todo eso que es egoísta está desviándonos y está llevándonos por otra parte. Somos constantemente bombardeados, hermanos, por puntos de vista, por imágenes o ideales que contradicen la Biblia. Hace unos días pasé por ahí, por una calle cerca de donde vivía mi madre, por enfrente donde está la funeraria, y dice ahí consulta de los ángeles, para que usted pueda ir y ver qué quieren los ángeles de nosotros. Y hermanos, todas estas distracciones en este mundo amenazan con separarnos de la que Dios nos pide. Somos constantemente bombardeados por estos puntos de vista. Y hermanos, tenemos que ponernos atentos,
para ver realmente cuál es la sabiduría que viene de Dios. Es fácil encontrar que nuestro corazón se desvía de Dios hacia ideas, sistemas de creencias que suenan impresionantes y atractivos. Hay una gran cantidad de personas que no se dan cuenta que están siendo víctimas de un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? No es cuando dos ideas parecen congeniar, parecen coincidir, pero en realidad nos distraen de lo que Dios nos enseña. Todas estas cosas que pretenden hacerse trascendentes o espiritualizar o decir que todos los caminos llevan a Dios es un error constante. Hay muchas formas de llegar a Dios. No, hermanos, la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino. No hay muchas verdades, no hay aquello que es tu verdad, pero esta es mi verdad. Sabemos que Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y no hay más que una forma, porque Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, lo que tenemos que saber es que todos estos sistemas que abundan, todas estas cosas que pretenden hacer este sincretismo, ¿cuál es tu ángel? ¿A quién le vas a pedir? Él te protege, hermanos. Todo esto es una unión de ideas extrañas que no provienen exactamente de Dios. ¿Me dicen amén? Comparamos estos puntos de vista con lo que aprendemos en las Escrituras y con lo es sabiduría de lo alto. Pero déjeme decirle una cosa, lo que el mundo nos plantea, ¿sí? A veces es brillante, es atractivo, es lógico, está lleno de peso que nos dice, es que sí es cierto. La gente que lo habla dice, es que sí es cierto. Si tú te paras y declaras que vas a ser sano, entonces vas a ser sano. ¿Me dicen amén? Levante la mano, ¿quién cree esto? Porque si creyéramos esto, no habría pacientes muriendo de cáncer. Solamente para y declara, soy sano en el nombre de Jesús. Y con esa declaración ya tiene lógica, hermanos. Toma ciertas partes de la Biblia donde dice que Jesús tiene poder para sanar. Yo no dudo del poder que tiene Jesús o Dios para sanar. ¿Me dicen amén? Pero no creo que por declararlo tú lo vayas a recibir. Es voluntad de Dios. Dios nos ha llamado para tener vida eterna, no para vivir una vida terrenal en completa salud. ¿Me dicen amén? Así que algunos de nosotros habremos de llegar al reino de Dios sin un pie o sin una mano o sin un riñón, pero habremos de llegar porque la promesa de Dios no es que vas a estar sano, la promesa de Dios es que vas a tener vida eterna. Así que cuando nosotros escuchamos todas estas cosas, debemos, hermanos, de tener sabiduría para poder diferenciar si es cosa de Dios o si es sincretismo religioso. Vamos a poner atención porque la sabiduría necesita contrastarse con lo que dice la Escritura. Pero pregunto, hermanos, ¿cómo vamos a poder contrastar la Escritura si no conocemos lo que dice la Escritura? Si no leemos la Biblia, si no estudiamos lo que debemos saber, entonces nos presentan cualquier teoría y vamos a estar de acuerdo. Porque ¿dónde se mencionan los ángeles, hermanos? En la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y Gamaliel y Eliel y Rafael y todos estos ángeles dicen, bueno, tú eres, Rafael es tu ángel, entonces pídele a Rafael, ¿dónde dice eso, hermanos? La Biblia menciona ángeles, sí, son mensajeros, Dios los puede enviar para hablar contigo, sí. Tenemos testimonio de la Biblia. El ángel Gabriel fue enviado a María. El ángel Gabriel apareció varias veces. Miguel también es mencionado. Todos estos ángeles ahí están, pero no están a tu servicio. Son mensajeros de Dios. Sin embargo, como esto tiene su propio peso y lógica, la gente lo cree a pie juntillas, pero no es lo que dice la Biblia. Y si no lo vemos en la Biblia, no vamos a tener capacidad de contrastar. ¿Me dicen amén? Así que entonces, hermanos, tenemos que saber qué es la sabiduría de Dios y qué es el conocimiento y la inteligencia del mundo. Hay una gran diferencia. Entonces, los creyentes tenemos que seguir siendo diligentes y constantes en la búsqueda de Dios y guardar su sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente tenemos que decir, hermanos, sí, yo creo en Dios, sino que tenemos que decir lo que les acabo de pedir, por favor, en su próxima oración, pidan o pidamos a Dios
sabiduría. ¿Me dicen amén? Amén. Sí, les voy a pedir que levanten su mano otra vez. ¿Quién quiere pedir sabiduría a Dios? Hoy vamos a orar y vamos a decir, Señor, dame más sabiduría. Sabiduría de la que viene de lo alto, no sabiduría de lo que nos va a llegar a ganar un premio Nobel, no nos va a llevar a ganar esto, nos va a llevar a ganar nuestra propia salvación si ponemos nuestra confianza en Dios. Amén. Puede, a veces, hermanos, ponga atención, lo escribí todo para no omitir detalle. Puede que tengamos que estar en contra de la sabiduría del mundo. Deténgase un momento. La sabiduría del mundo, el éxito del mundo actual, hermanos, es tener dinero. ¿Me dicen amén? Pregunto, ¿a quién de ustedes no les gustaría tener $1,000,000 y dejar de tener problemas económicos? A mí me gustaría tener 2 millones. ¿Sí? Pero esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo nos dice, tú eres exitoso si consigues subir, no importa cómo, hasta la cima de la sociedad. Y olvidamos que muchas de las grandes fortunas, hermanos, como dice la cultura popular, tienen sus esqueletos en el closet. ¿Qué quiere decir esto? Que han subido muchas veces hasta donde están, pisoteando y aplastando a los demás. ¿Dicen amén? Así que lo que tenemos que ver es que no estamos buscando la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. A veces estamos en contra de la sabiduría del mundo. A veces estamos en contra de esto porque si ejerces tu profesión y si acaso te nace no cobrarle a una persona, te van a decir, no, pues no regales tu trabajo. Mucho te costó. Tienes que hacer las cosas en tanto que Dios dice que la religión pura y sin mancha es velar por los huérfanos, por las viudas y por los necesitados. ¿Me dicen amén? La cultura cristiana, hermanos, se le llama a veces contracultura, porque vamos en sentido contrario, porque vamos al revés de lo que el mundo piensa y somos y seremos criticados por ello, porque nosotros seguimos el camino de Jesús y no el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Me dicen amén? Y entonces dice, a veces tenemos que ir en contra del consejo de nuestros bien intencionados familiares y amigos. ¿Cuántas veces ha dicho usted, es que yo quiero hacer esto, yo quiero mostrar esto? ¿Qué dicen sus bien intencionados familiares y amigos? ¿Está bien? ¿Te apoyamos? ¿O te dicen, no, hombre, andas mal? ¿Sí? ¿Vas a ir a la iglesia? Ya no está de moda eso. ¿Estás tonto? Es más, ahora podemos ser miembros online. ¿Sí? Ya ni siquiera tenemos que ir a la iglesia, no hace falta. ¿Por qué? Pues porque puedes ver la retransmisión. No lo digo para los que están ahorita ahí, lo digo por los que realmente piensan que no necesitan ir a la congregación, sino que pueden ser miembros de una iglesia online. Hermanos, la iglesia es el lugar donde manifestamos el respeto, la tolerancia, el amor para con los demás. Online no se puede. ¿Me dicen amén? Y entonces dice aquí, a veces vamos en contra del consejo de nuestros bien intencionados familiares y amigos. Y a veces, hermanos, tenemos que batallar contra nuestros propios deseos egoístas. El mundo dice, esa es tu verdad. El mundo dice, haz lo que tú quieras, haz lo que te parezca mejor. Sé tú mismo, ¿sí? Sigue tu corazón. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice, niégate a ti mismo. Y qué difícil es ir, hermanos, en contra de lo que uno mismo quiere, en contra de las pasiones juveniles, en contra de lo que tú quisieras hacer, pero luego te das cuenta con que Dios dice, deja eso y sígueme. ¿Sí? Toma tu cruz y sígueme. No quiere decir que vayas cargando una cruz. La cruz, hermanos, simboliza un estigma, simboliza una marca, simboliza una vergüenza para aquel que cargaba su cruz a la afuera de la ciudad, para que ahí iba a ser crucificado. ¿Por qué? Por un delito que cometió. Tener nosotros que cargar nuestra cruz quiere decir que tenemos que estar dispuestos a soportar este señalamiento, esta burla social, y tenemos que seguir a Jesús. No que diga uno, así como una especie de autoconmiseración, y decir, no, pues esta es la cruz que me toca llevar.
¿Me explico? ¿Sí? Mujeres que tienen un esposo que las maltrata o al contrario, o que tienen diferentes cosas. No, es que esta es la cruz que me tocó. No, no. La cruz que nos toca llevar es aquella que nos puede hacer avergonzar delante de los demás, aquella donde decimos nosotros estamos dispuestos a morir en el nombre de Cristo. Si así lo hacemos, hermanos, entonces estamos batallando con nuestras propias intenciones. Decimos, bueno, hay que ir a la iglesia. ¿Qué flojera está haciendo? ¿Qué? ¿10 grados bajo cero? Y entonces no quiero ir a la iglesia, pero la idea es que batallemos en contra de eso para hacer lo que Dios espera que hagamos. Entonces, hermanos, a veces vamos en contra de nuestros propios deseos egoístas porque tenemos el fin de ser conducidos por Dios. Porque ¿qué le gana al hombre, hermanos? Ganar todo el mundo y perder su alma. No sirve de nada. La sabiduría de Dios nos da el enfoque y la dirección cuando tenemos que elegir entre lo que se ve bien, entre lo que se siente bien y lo que es bueno. ¿Sí? Porque lo que se ve bien a veces es, por decir cualquier cosa, no juntarte con ese tipo de personas. ¿Sí? Se siente bien quedarte con el premio, quedarte tú con ganancia y lo que es bueno. Si lo que es bueno dice quédate con lo que es justo, pero no saques ventaja de los demás, sobre todo si los demás no se dan cuenta. El cristianismo no es venir y sentarse aquí cada sábado. El cristianismo no es decirle a los demás soy cristiano y tener una Biblia de 2 metros y andar con ella por la calle. No es esto. El cristianismo, hermanos, es hacer lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros pensamos eso, debemos de dejar de hacer lo que se siente bien o lo que la gente cree que está bien y hacer lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es sabio delante de Dios. Entonces, tenemos que saber, ¿para qué pidió entonces el rey Salomón un corazón entendido? Repítame. ¿Sí? Para gobernar a su pueblo. ¿Acaso cuando Dios escuchó la petición de Salomón, Señor, dame un corazón entendido porque tu pueblo es grande y quién podrá guiar a este pueblo? ¿Qué le dio Dios, hermano? ¿Un plan con proyectos sociales? ¿Un álbum de cuarta transformación? ¿Qué le dio Dios a Salomón para que gobernara, hermanos? Le dio un programa económico con el eslogan que dijera, primero los pobres. ¿No? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Salomón? Un corazón sabio, sabio y entendido. Es decir, necesitas la estadística, necesitas todo eso, pero básicamente necesitas la sabiduría de Dios en tu corazón para poder gobernar, no solamente a ese pueblo, sino cada uno de nosotros también para poder hacer lo que es conveniente hacer delante de Dios. Tenemos que tener esa visión divina al tratar con las personas, al tratar con nuestros hermanos, al tratar con la familia, ¿sí? Uno sabio es lo que tenemos que tener, pero también tenemos que tener un corazón entendido, algo que comprenda el mundo, pero que también entienda la naturaleza del ser humano. ¿Dicen amén? Así que nosotros vamos a orar esta noche y vamos a decir, Señor, dame más sabiduría, dame un corazón sabio, alguien que entienda los motivos de los demás, alguien que se ponga en los zapatos del otro, alguien que entienda lo que es trascendente y lo que es bueno delante de Dios. ¿Deberíamos entonces en los cristianos pedir un corazón sabio o entendido? Creo que sí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién dice amén? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué necesitamos un corazón sabio y entendido? Lo necesitamos para ser sabios y entendidos de la naturaleza humana. Pónganme atención, ser sabios y entendidos en la familia, ser sabios y entendidos con nuestros semejantes, ser sabios y entendidos al escuchar para ser empáticos. Tenemos que ser sabios al suplicar a Dios en la necesidad y en la angustia. 3 diapositivas más. Pedir sabiduría para entender la naturaleza humana. Pónganme atención. Proverbios 9:8, escrito por Salomón, también dice una cosa: no reprendas al escarnecedor. ¿Qué quiero decir con esto? Les digo una frase y ahorita les digo quién la dijo. He pasado los mejores años de mi vida dando a la gente toda clase de placeres, ayudándoles a pasar un buen rato, y todo lo que obtengo es abuso y la existencia de un hombre perseguido. Lo repito, dijo este hombre,
He pasado los mejores años de mi vida, ¿sí? Dando a la gente los placeres mejores y ayudándoles a pasar un buen rato, y todo lo que obtengo es abuso y una existencia como un perseguido. ¿Saben quién lo dijo? Al Capone. Al Capone dijo: yo me he dedicado a hacer feliz a la gente. No dice que gobernaba Chicago con las ametralladoras aquellas Thompson y todo lo que hizo. No, según su opinión, él había pasado los años de su vida dedicándose a hacer lo bueno para las demás personas. La mamá del Chapo Guzmán, en una entrevista que yo oí, dijo: no es cierto todo lo que dicen de mi hijo, eso es mentira. Mi hijo es bien bueno, ¿sí? No es cierto todo lo que le achacan, ¿sí? Y bueno, ¿han escuchado decir que en la prisión todas las personas, ¿qué somos? Inocentes. Y piénsenlo, los directores de las prisiones se encuentran siempre que los entrevistan con que todos justifican lo que hicieron de alguna manera. Todos piensan que tienen sus propias razones y que no deberían de haberlos encarcelado. Si los entendieran, no los hubieran encarcelado. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Sí? Porque dice la Biblia: no reprendas al escarnecedor, aquel que no tiene en cuenta que es culpable, no se siente culpable. Ten en cuenta que el otro cree tener la razón. Hay que tener sabiduría, paciencia, y tenemos que volver para enseñar a esas personas. La sabiduría de Dios no reprende al escarnecedor, sino que trata de entenderlo para saber dónde está su propio punto de vista. Este es mi punto, ¿sí? No nos va a escuchar aquella persona, no se siente culpable, no nos va a creer o no está de acuerdo. Este es un rasgo muy humano, hermanos, y todos lo tenemos. Cuando alguien nos presiona, buscamos justificarnos, ¿me dicen amén? Cuando alguien nos pregunta por qué lo hiciste, busca uno sus razones, ¿sí? No dice: ¿sabes qué? Soy culpable. Uno dice: no, pues es que mira, es que la situación era esta y aquella, y estamos tratando de justificarnos. Pero casi nunca, hermanos, porque lo más difícil que tenemos como seres humanos es admitir nuestros errores. ¿A dónde vamos? Vamos a que debemos pedir a Dios que nos conduzca en toda interacción humana con este entendimiento. Cada uno piensa que tiene la razón, siempre. Si usted va a hablar con alguien, colóquese en el lugar de la otra persona, porque la otra persona cree que está en lo correcto, y cree que está en lo correcto siempre. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, si vamos a pedirle a Dios sabiduría para tratar con nuestros semejantes, vamos a decir: Señor, permíteme entender que lleva a esta persona a pensar como piensa. ¿Para qué nos va a servir, hermanos? Nos va a servir para que nuestro corazón actúe con sabiduría, ¿sí? Nos va a servir, hermanos, porque esto va a servirnos a moldear nuestra forma de hablar con la gente, de enseñarles, de motivarles para que cambien su comportamiento en el nombre de Cristo. ¿Me dicen amén? Así que debemos de tener la sabiduría de Dios para tolerar a nuestros semejantes y para hablarles poniéndonos en su lugar. ¿Me dicen amén? Muy difícil. ¿Quién cree que es muy fácil? ¿Quién cree que es muy difícil? ¿Quién no cree nada? Nadie levantó la mano. ¿Quién cree que es muy fácil hablarle a la otra persona poniéndose en su lugar? ¿Quién cree que es muy difícil? ¿Sí? Ahora díganme, ¿cuántos de nosotros reconocemos nuestro error cuando nos encaran? ¿Cuántos de nosotros decimos: ¿sabes qué, hermano? Tienes razón, sin más? ¿Sí? Porque a veces a regañadientes: sí, pues sí, tienes razón. ¿Qué es que demuestra esto? Este lenguaje corporal. ¿Sí? Orgullo. ¿Y qué nos dice Dios? Ser orgullosos. No, ser humildes. La sabiduría de Dios, ¿qué nos enseña, hermanos? La sabiduría de Dios nos enseña la humildad. Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual era como Dios, pero no se sintió como Dios, sino que bajó a hacerse hombre y a hacerse siervo de hombre. Así que ese orgullo está mal entendido, hermano. Necesitamos entender para tratar con los demás cómo es lo que Dios quiere que reaccionemos. Otra más. Pidamos a Dios sabiduría para tratar con la familia. Ahora ya lo acercamos un poco más. Vean lo que dice la Biblia. Vosotros, maridos, igualmente,
Vivir con ellas, ¿cómo, hermanos? Es duro, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dicemos? No tengan esto. Vean la sabiduría de Dios hasta dónde va, hermanos. Dice que los hombres y las mujeres somos vasos, los dos, ¿verdad que sí? ¿Y para qué sirve un vaso, hermanos? Vamos a suponer para tomar agua. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Ponga atención. Dar o tratarla sabiamente a las mujeres como a vasos también, pero vasos más frágiles. ¿Verdad que no les quita nada? Pueden tener la misma utilidad, solamente hay que tratarlas sabiamente como vasos más frágiles. ¿Qué sigue diciéndonos? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Qué difícil. ¿Por qué piensan las mujeres que es difícil esto, hermanos? Porque cuando nos van conociendo como maridos, dicen, no, hombre, se equivoca en todo, no acierta ninguna, ¿sí? Y las mujeres es difícil que estén sujetas porque sienten que tienen la razón, siempre. ¿Me dicen amén? O sea, se mueven las sillas, no vas a ver. Nos toca a nosotros, nos tratar a las mujeres sabiamente como vasos más frágiles, sí. Y las mujeres deben dejar de pensar que ellas tienen la razón siempre. Sí, levante la mano. Esta situación, hermanos, nos quita la sabiduría que viene de Dios. No quiere decir que los hombres no seamos menos inteligentes o las mujeres. Esto solamente dice que cada quien tiene que darle lugar al otro para que también, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas castas y respetuosas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Voy a voltear para este lado. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice ahí, ¿sí? Porque esto agrada al Señor. Estaban en una mesa y dijeron este verso y los hijos dijeron, ya ves, es decir, los padres dijeron, ya ves, fulano, ya ves, oso, ya ves, Andy, eso es un buen verso. Obedezcan a vuestros padres en todo, ¿sí? Rocco, obedece a tu padre en todo. Y entonces el papá dice, ya ves, ese es un buen verso. Pero inmediatamente enseguida dice, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Y entonces los hijos dicen, mira papá, ese es un buen verso. ¿Sí? Todos tenemos un lugar, hermanos, pero el lugar para no confundirnos es darle el lugar al otro. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Así las mujeres le dan el lugar al esposo, el esposo le da el lugar a la mujer, los hijos se lo dan al padre, el padre se lo da a los hijos. En ese ambiente es la sabiduría de Dios. ¿Me dicen amén? Sí. Avancemos entonces, porque finalmente dice Primera de Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y hermanos, pedir sabiduría a Dios al tratar con nuestros cercanos y con nuestros hermanos. Vean lo que dice. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y lo dice soportándonos unos a los otros. No quiere decir que en la iglesia nos tratemos todos de abrazo y beso y que nos traigamos abrazados todos mostrando. No, a veces tenemos que soportarnos, hermanos, porque a veces el hermano no me cae bien. Voy a voltear para este lado. A veces no me cae bien, pero ahí dice soportándonos unos a los otros. No quiere decir que demos, decía mi abuela, beso y beso. No quiere decir que todos digamos que nos llevamos en completa fraternidad. A veces no es posible, pero dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacemos nosotros. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría por la que vamos a pedir hoy en la noche. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y entonces, gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran y ejerzamos empatía. La empatía, hermanos, es siento lo que tú sientes porque me ha pasado lo mismo.
¿Me dicen amén? Esa es empatía, ponerte en el lugar de la otra persona y decir, entiendo cómo te sientes porque me ha pasado lo mismo. Así que gozo con los que gozan y lloro con los que están llorando. Vamos a terminar. Pedir sabiduría de lo alto para ser empáticos y tener amor por nuestros hermanos y semejantes. La Biblia dice, hermanos, que antes de conocer a Dios, antes de tener sabiduría de Dios, éramos, ¿sí? En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice ahí, hermanos? Hijos de ira. ¿Cómo anda usted de carácter? ¿Es hijo de Dios o sigue siendo hijo de ira? Dicen que una persona fue a confesarse con un sacerdote y le dijo, padre, me acuso de que soy muy irritable. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué qué? Si era muy irritable. A veces nosotros decimos que no somos irritables, pero estamos en la orillita, ¿sí? Y a veces nos sorprende a nosotros mismos nuestra reacción. Hay que decir, bueno, es que no había desayunado y tiene hambre, ¿sí? O quizás cualquier justificación tenemos, pero somos hijos de ira. Y dice aquí, antes que cambiáramos, antes de que Dios nos diera su sabiduría, éramos por naturaleza hijos de ira. Y luego lo más grave que dice ayer, hermanos, lo mismo que los demás. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos si ahora decimos que somos cristianos? Si nosotros también reaccionamos como reaccionan los demás, si nosotros también pensamos como piensan los demás, si nosotros también tramamos terribles venganzas, ¿cómo nos distinguimos de los demás? De ninguna forma. Por eso debemos pedir sabiduría a Dios. La sabiduría humana, la que es animal, terrenal, hasta diabólica, es esta. Reaccionar como reacciona todo el mundo, pedir, exigir nuestros derechos, hacer como los demás lo hacen. Nosotros también, normas, lo que nos enseña la Biblia, la sabiduría de Dios, es hacer lo contrario. Jesús lo dijo claramente, si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Tienes que manejarlo en esa forma para demostrar cómo es Dios compasivo y cómo es Dios misericordioso. Sabiduría de lo alto para escuchar a quienes piensen consejo. Esta y otra, escuchen. Tener un corazón entendido, hermanos, requiere ser un buen oyente. ¿Quiere usted tener un buen corazón, un corazón entendido? Levante su mano. ¿Sí? ¿Quién quiere tener un corazón entendido? Bueno, escuche bien lo que dice la otra persona. A veces la otra persona no ha terminado de decirnos lo que quiere decir y ya lo estamos interrumpiendo. ¿Sí? Tiene que ser un buen oyente, ¿sí? Escuchar el entendimiento, la base de esa palabra hebrea, el entendimiento, un corazón entendido es un corazón que escuche, un corazón que entienda lo que la otra persona quiere para luego poder proceder, ¿sí? Quiero decirles, las dos mujeres que acuden a Salomón, esta historia siempre me ha gustado mucho, porque Salomón acaba de despertar del sueño en el que Dios le dijo, dime qué quieres que te dé. A lo que él respondió, quiero que me des un corazón entendido. Dios le dijo, sí, te voy a dar un corazón entendido y sabio, y te voy a dar riqueza, y te voy a dar fama, y te voy a dar larga vida. ¿Sí? Va a su lugar donde él radica, donde él ejerce su reinado. Y dos mujeres, pongan atención, dos mujeres vienen y le dicen, Señor, yo estaba en mi casa y di a luz un hijo. 3 días después, esta mujer dio a luz a su hijo también. Pero cuando estábamos en la noche, esta mujer se acostó sobre el bebé y el bebé murió asfixiado. Pero en la oscuridad de la noche, ella, la que había perdido a su bebé, fue con el cadáver del bebé y lo metió en la cama de la señora que sí tenía a su hijo vivo. Y se llevó el hijo vivo con ella. Y en la mañana, cuando ella despertó y vio al niño muerto, no solamente se asustó por ver al niño muerto, sino se dio cuenta que no era el de ella. Entonces llevaron el caso hasta el rey Salomón. Y cuando el rey Salomón lo tuvo ahí, ya usted sabe el resto de la historia, no dijo una palabra, escuchó a las mujeres decir, ¿sí?
Y cuando ya era el momento de juzgar, le dijo, así que entonces tú dices que este hijo que falleció no es el tuyo, sino que esta mujer te lo cambió. Sí, eso fue lo que pasó. Salomón no dijo nada. Le llamó al jefe de la guardia y le dijo, saca tu espada, ¿sí? Sujeta a este niño y pártelo a la mitad. Y dale la mitad a uno y la mitad a otro y asunto resuelto. La mujer dijo, ¿sabes qué? No lo maten. Dáselo a aquella mujer que dice que es de él. Salomón volteó a la corte y le dijo, denle el hijo a esta mujer, ella es una mujer. Le dicen amén. ¿Por qué? Prefirió perderlo que matarlo. Sí, es muy sencillo para nosotros. La pregunta es, ¿cómo alcanzó Salomón a ver eso en el corazón de la otra mujer? Con un corazón sabio. No con un corazón entendido de la biología y la psicología, sino con un corazón sabio. El sabio es el que se pone en el lugar del otro, el que tiene misericordia, el que tiene todos los atributos de Dios. Esta mujer es la verdadera madre. ¿Hay posibilidad de equivocarse, hermanos? Mínima, yo creo que ninguna. ¿Sí? Ninguna. El asunto es que él lo resuelve de esta forma y es un corazón entendido. Cuando uno escucha a la otra persona, tiene que saber que al igual que Al Capone, que al igual que la mamá del Chapo, la otra persona no entiende, no sabe, no razona, no acepta que sí es culpable. Entonces tiene uno que pedirle, ¿cómo estás viendo tú las cosas? Explícame, ¿cómo es que ves lo que ves? Ponerse en el lugar del otro nos puede ayudar a aconsejar y a entender mejor a los que piden consejo, a los de nuestra familia y a nuestros semejantes. ¿Sí? Entonces vamos a pedir sabiduría a Dios, vamos a decir, Señor, ayúdanos a entender el corazón de las demás personas también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, es muy fácil menospreciar a alguien a quien no hemos escuchado. Te dicen, ¿sí? Hizo aquello, no, pues es que este es así, así y así. Ni siquiera lo has escuchado y ya emitiste un juicio. ¿Me explico lo que quiero decir? Si te dicen, este hombre se quedó con el cheque de alguien o este hombre hizo lo que sea, automáticamente lo tachas, lo calificas y dices, este es un abusón, es un ladrón. No sabes que a lo mejor no fue su intención, a lo mejor sí lo hizo, a lo mejor tuvo sus razones, no lo sé. Pero para poder tener empatía, necesitamos entender lo que hizo la otra persona desde su punto de vista. ¿Me dicen amén? Terminamos entonces con esto, porque para entender a la gente hay que tener la habilidad de escuchar. El que carece de entendimiento, dicen los proverbios, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Por eso, mis amados, todo hombre sea, entienda, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la sabiduría o la justicia de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Y sabiduría para enfrentar los tiempos de angustia. Presten atención, ya nos vamos a ir. Pedir a Dios de su sabiduría para enfrentar los tiempos malos. Probablemente cuando estamos en el tiempo malo, es más cuando aprovecha Satanás para alejarnos de Dios. Pone a prueba nuestra fe. Nos dice, mira lo que tú querías, era este tipo de vida para ti. Mira, lo que tú querías es, lo que le pediste a Dios es un matrimonio perfecto. Lo que tú querías es que tus hijos fueran esto. Lo que tú querías era aquello, pero Dios te dio otra cosa. Pero Dios te ha fallado. Dios no ha escuchado tu oración. Dios ha permitido que las cosas vayan en otra dirección. ¿Alguien ha pensado esto alguna vez? Levante su mano. ¿Sí? Le pregunto de otra manera, ¿usted realmente piensa que su vida es esto lo que quería para su vida? Nunca ha considerado su situación, su realidad, nunca ha visto que su vida es como un rompecabezas donde le faltan piezas, nunca ha pensado de dónde salió esto, por qué Dios me castiga, por qué las cosas van así. ¿Ha pensado alguna vez esto? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, en ese momento, hermanos, la voz que está ahí no es la voz de Dios, es la voz del engañador, es la voz del acusador. ¿Sí? En ese momento es cuando debemos orar y pedir sabiduría de lo alto a Dios. ¿Me dicen amén? Porque lo más importante, hermanos, en ese momento de angustia es no soltarse de la mano de Dios.
Y en ese momento mucha gente dice, no, pues ¿para qué? ¿Para qué sirvo a Dios si me dio lo contrario de lo que le pedí? ¿Para qué le sirvo a Dios si estoy peor que antes? Porque nunca he estado más mal en mi vida que ahora que quiero servir a Dios. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha sentido? Hermano, quiero decirle que la sabiduría de Dios nos permite hablar con Dios y decirle, Señor, dame tu sabiduría. Yo sé que no veo el plan completo, pero tú sí lo ves. Yo sé que no es lo que quieres para mí, pero no lo alcanzo a ver. Yo entiendo que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, pero sufro en este momento porque no es lo que yo quiero. Pidamos sabiduría a Dios, hermanos, en ese momento para mantenernos de la mano del Señor. Amén. Entonces, hay que enfrentar los tiempos malos porque le voy a decir una cosa, el Dios de los tiempos buenos, aquel que le damos gracias, es también el Dios de los tiempos malos. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que mantenernos de la mano, tenemos que pasar por malos momentos para que nuestra fe sea aprobada. No para ver si tenemos fe, no, sino para que nuestra fe sea ejercitada, fortalecida, para mantenernos de la mano de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pedir en oración que nos revele el propósito de esas pruebas por las que pasamos. Pedir que nuestra fe no falte, que se fortalezca, que tengamos la sensatez, la sabiduría para sostenernos de su mano cuando todo alrededor parece estar en contra. Que si lo que pedimos antes para nuestra vida no ha salido como lo pensábamos, como lo pedimos, nos mantengamos de todas formas junto a Él sin dudar, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Y saber que Dios puede convertir cualquier adversidad, hermanos, en bendición también. Perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada para que sepáis cómo debemos responder a cada uno, nuestra familia, nuestros semejantes y todo. Pidamos, hermanos, sabiduría a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Cerremos los ojos, hermanos, vamos a orar. Quiero pedirle de nuevo que usted ore en su casa pidiendo la sabiduría. Vamos a empezar desde ahorita. Incline su cabeza, cierre los ojos. Vamos a hablar al Rey del Universo. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, te doy en esta tarde porque hemos escudriñado tu palabra. Hemos encontrado desde un libro hasta el otro de la Escritura cómo existe algo que es la sabiduría del mundo, egoísta, personal, animal, diabólica. Y cómo hay una sabiduría que viene de lo alto, que es la que das tú. Así que oro esta tarde para que tú nos des una buena dosis de esta sabiduría a cada uno de nosotros. Que llene nuestro corazón, que seas nuestro universo. Que estés con nosotros a cada paso que damos, en el que podamos ser conscientes de que podemos dominarnos a nosotros mismos, de que podemos, Señor, reaccionar de manera más amable, más pacífica, más benigna, que podamos ser más misericordiosos, que podamos ponernos en el lugar de los demás, que podamos entender cómo piensa nuestro padre, nuestra madre, que podamos entender cómo piensan, cómo sienten nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, que nos permita, Señor, ponernos en el lugar de los demás, tal y como Jesús se puso en el lugar de cada uno de nosotros. Que nos des de esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos permite, Señor, doblegar nuestro orgullo y, Señor, mantenernos siempre firmes en tu mano. Que si hemos pensado que lo que pedimos no es lo que tenemos en nuestra vida, que aquello por lo que oramos con fervor y convencidos de que tú no lo ibas a dar, Señor,
que no se ha cumplido o que tal vez se cumplió exactamente en grado inverso de lo que habíamos solicitado. Permite tener sabiduría, Señor, para saber que algo estás planeando para nosotros, que algo quieres enseñarnos y que quizás, Señor, aunque no veamos el tejido completo, tú estás trabajando todavía en nuestra vida. Permite que no seamos egoístas, ni perversos, ni jactanciosos, sino que seamos dóciles, Señor, magnánimos, que tengamos buen ánimo en nuestro corazón para esperar el resultado de lo que tú has dispuesto. Al fin, Señor, permite que seamos un poco más como tu Hijo cada día, que seamos un poco más como Jesús, que no quiso ser igual a ti, sino que se humilló y se hizo siervo aún de nosotros, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Permite que antes de ser altivos, soberbios, egoístas, arrogantes, podamos ser, Señor, dóciles, humildes, mansos de corazón, que veamos a la otra persona antes que a nosotros mismos. No sigamos la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que demandamos hoy de ti, que es la sabiduría de Dios, la que viene de nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Dios les bendiga.